Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino y con su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes para vos también y la audiencia que nos escucha. Bueno, yo creo que justamente hoy vas a hablar de algo que tiene más relación con el título de la sección, que es sobre el tema de la situación, ¿no? de Israel. Sí, es correcto. De hecho, Israel hace aproximadamente menos de 24 horas está bajo fuego. Esto quiere decir que se han interceptado o se han contabilizado más de 100 cohetes que se han lanzado desde la Franja de Gaza, propinados, por supuesto, por Hamas y la Yihad Islámica Palestina, que son quienes controlan el territorio de la Franja de Gaza y que representan una de las amenazas más nocivas a la existencia, como reclamamos siempre, no solo al Estado de Israel, sino también al pueblo judío. Y siempre hago también la distinción. Los judíos que están dentro de Israel, que son civiles que son atacados, y los judíos que también están fuera de Israel o que por distintas circunstancias, como puede ser un viaje, negocios, trabajo, se encuentran fuera del país y andan circulando por Europa, América Latina y otros países en los cuales estos grupos siguen operando. Ahora bien, uno de los tantos justificativos, siempre para atacar a Israel, hay excusas, hay justificaciones, muchas veces justificaciones que llegan a un límite de tal irracionalidad y tan falta de incomprensión, que así todos siguen siendo levantadas y muchas veces consultadas como fuentes de información confiable por parte de los grandes medios de comunicación aquí en Occidente. En las últimas horas, el justificativo que tocó para este ataque sobre Israel ha sido la muerte de Kader Adnan, quien se lo ha presentado muy llamativamente por el activismo árabe palestino como si fuera una especie de sucesión de Gandhi, una especie de pacificador, una especie de mediador en el conflicto árabe palestino-israelí, y que sin dudas en la realidad dista mucho de ser esto justamente. Kader Adnan, en primer lugar, ha sido uno de los líderes de la Yihad Islámica Palestina, que es formada en el 1981 y que hace una interpretación islámica, es decir, bajo los conceptos de la Revolución Islámica de Irán de 1979, contra la existencia de Israel. En esto se separa o se diferencia muy claro de lo que es el proyecto más de secularización de Al-Fatah, que es el brazo armado de la autoridad palestina, que es quien gobierna la parte judía y Samaria, o lo que muchas veces se llama también erróneamente como Cisjordania. Entonces, Kader Adnan no era ni Gandhi ni un pacifista. Kader Adnan era uno de los tantos líderes o cabecillas de esta red terrorista que opera en Gaza y que bajo estas circunstancias se encontraba en prisión, bajo distintos tipos de acusaciones por integrar justamente una organización que le ha jurado la destrucción durante casi toda su vida al pueblo judío, al Estado de Israel, y que en los últimos días se había iniciado una huelga de hambre, llevándolo a rechazar todo tipo de ayuda humanitaria por parte del Estado de Israel, insisto, no sobre autoridades policiales, militares o que quizás pudieran tener relación con el conflicto, sino que Adnan rechazó, o mejor dicho, eligió morir de hambre antes de aceptar la ayuda del Estado de Israel, a quien, insisto, le ha jurado la destrucción durante casi toda su vida y que rechazaba este tipo de ayuda justamente por ser israelíes. Ahora, si empezamos a pasar un poco de filtros o tamizar un poco lo que han sido los títulos y la cobertura de los grandes medios de comunicación de los últimos acontecimientos en Israel, vemos lo mismo de siempre. Vemos que hay títulos que se empiezan a acercar un poco más a la imparcialidad o a decir verdaderamente Israel en su derecho a la defensa se está justamente resguardando de grupos que lo amenazan y lo acechan con su destrucción, y luego también los titulares que se afirman como una postura de la cual Hamas y la Yihad Islámica Palestina hacen uso de la revolución. Y esta revolución o resistencia que muchas veces
es acuñada desde los títulos en grandes medios de comunicación, no es más que el maquillaje del terrorismo como una parte de las tantas que tiene hoy el activismo palestino. Entonces, como decíamos, cualquier excusa es siempre suficiente y válida para que los palestinos llamen a un activismo internacional, como ha sido estos últimos días, que empezó a resonar en todo el mundo con el anhelo de convertir especialmente las ciudades de Europa y de Estados Unidos, las ciudades más importantes, que es donde resuena o donde hay más acogida de estos grupos pro-palestinos, lo cual siempre digo es una cuestión bastante curiosa. Hace unas horas leí algo así como que hay voluntarios a ser dhimis, es decir, dhimis occidentales. Sabemos que los países que son islámicos tienen en su legislación una categoría que se llama dhimmi para los ciudadanos que viven en estos países pero no profesan el Islam. Entonces, todos estos activistas pro-palestinos europeos, estadounidenses, de América Latina, son candidatos a ser esos ciudadanos de segunda por voluntad propia, pero de alguna forma apoyando y sosteniendo de forma muy vehemente a este tipo de consignas que no hacen más que favorecer la acción terrorista contra civiles israelíes y también defendiendo toda una ideología y una maquinaria ideológica y de propaganda que es verdaderamente nociva, no solo para la resolución del conflicto, sino también para la paz, especialmente los modelos de paz en la región y también en el resto del mundo. Entonces, otro de los aspectos que hemos visto aquí es que ya es muy claro que el liderazgo palestino, todo el poder de sus dirigentes, está atomizado, es decir, cada una de sus partes representa un enemigo distinto, con características muy particulares, pero es cierto con un mismo objetivo, que es traspasar cualquier límite para atacar a los israelíes. Sin importar las circunstancias, sin importar el contexto, siempre habrá, como decimos, una justificación para atacar a Israel. Entonces, en la Franja de Gaza, otra vez, las residencias de civiles árabes, tal como vemos en los conflictos o en las escaladas de tensión en ambos bandos, estas casas o estas residencias de civiles árabes se han vuelto a convertir en esa base de cohetes que Hamas y la Yihad Islámica lanza hacia las distintas ciudades, especialmente las del sur y las lindantes con la Franja de Gaza, donde, por supuesto, en las últimas horas reinó la angustia y el terror, que en definitiva se sabe que es el objetivo del terrorismo, lo cual todos tenemos amigos o algún conocido en Israel que esta noche no ha podido dormir esperando la fatídica señal el fatídico sonido de la alarma que podría llegar a presagiar algún ataque sobre su ciudad. Entonces, en esa misma Franja de Gaza, por ejemplo, otra de las cosas que no se ha comentado es que 5 niños gazatíes fueron heridos después de que los cohetes de Hamas fallaran, como sucede habitualmente también, y cayeran en las mismas localidades árabes. A veces en esta idea que hay en la opinión pública y en la desopinión pública internacional a la hora de cubrir el conflicto árabe-israelí, yo siempre marco que hay como una especie de eh, exageración de los muertos. Y con esto siempre recalco lo mismo, no es que una vida vale más que otra dependiendo del conflicto en el que se esté tratando. Pero a priori uno podría dudar sobre esto, si realmente lo que les interesa es la vida de una población árabe o simplemente apañarse o endosarse a un conflicto, a un resentimiento que una parte de la población tiene para con Israel y así poder acrecentar los discursos, especialmente de odio y de intolerancia que en Europa se están viendo cada vez con más fuerza y a la luz de los acontecimientos también, ataques a sinagogas, persecuciones a la comunidad judía, entre otros. Entonces, claro, este activismo palestino internacional ha levantado este tipo de banderas, que es la defensa de este Kader Adnan, que es una defensa implícita a Hamas, y la intención o el anhelo político de que esta agrupación, cuyos líderes viven fuera de la Franja de Gaza, y esto también es algo muy curioso a remarcar, sea quien definitivamente tome el control de los territorios bajo control palestino. Es decir, se sabe que lo que conocemos o lo que llamamos como territorio bajo control palestino se encuentra dividido en lo que es la Franja de Gaza, liderado por Hamas y en choque constante y en tensión con distintos clanes y la Yihad Islámica Palestina, y lo que es Judea y Samaria, o lo que también se conoce como Cisjordania, que está bajo autoridad palestina. Es decir,
está bajo la autonomía de la Autoridad Palestina después de los procesos de Oslo, de mediados de la década del 90 y demás. Entonces, son dos sectores, dos territorios que están gobernados por grupos muy distintos, muy disímiles, pero que, por supuesto, en sus falencias y muchas veces no querer, no poder o no saber cómo anularse el uno al otro, por supuesto, es la población civil, mayoritariamente israelí, pero también la árabe como daño colateral, quienes se sienten verdaderamente amenazados por este tipo de cuestiones. Entonces, ese terrorismo internacional, que en definitiva es lo que enfrenta Israel desde 1948, cuando toda una turba de ejércitos árabes se lanza hacia su exterminio y lleva a una guerra que ha sido verdaderamente sanguinaria, como toda guerra, es este terrorismo internacional que se empieza a acelerar a partir de la década de los 70 con la aparición y la operatividad de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, liderada por uno de los exponentes más claros de este terrorismo internacional, que era Yasser Arafat. Este terrorismo es también una ideología, es decir, es una ideología que se filtra en todos los rincones de la sociedad, en este caso la Palestina, y se camufla con una retórica fuertemente incendiaria contra Israel y contra el pueblo judío, y después también contra otros grupos que son percibidos como amenazas para el Islam. Entonces, para este activismo político de los palestinos, insisto, especialmente el que se ubica en Europa, que es verdaderamente lamentable, yo digo, es un activismo que refugia lo que yo llamo los marginales, moral e intelectualmente, es decir, son personas que no reconocen y no dan lugar a los hechos ni a la evidencia, sino que simplemente un odio que los sesga y que no les permite analizar fríamente las situaciones y que se sostienen en eso aún sabiendo que están equivocados. Muchas veces discutir con ellos es realmente una utopía, es imposible, porque uno puede discutir con una persona cuyas ideas son diametralmente opuestas a las nuestras. Lo que pasa es que cuando uno intenta debatir con algún activista árabe palestino, especialmente aquí en España, se va a encontrar con muchas de sus propuestas o ideas que provienen de tergiversaciones y de información adulterada, cuando no de mentiras. Entonces, estos grupos tienen una conducta muy parecida a estas mujeres europeas que hace unos años atrás viajaron a Siria para convertirse en las esposas de la yihad en los años de mayor poder del Estado Islámico en la zona del Levante, allí por Irak. Entonces, la radicalización del terrorismo es tan peligrosa y nociva, especialmente en los años donde la opinión y la desinformación pública corren de forma muy acelerada y en esto las redes sociales juegan un papel de doble filo, es decir, un papel muy positivo porque permite llevar más información a donde abunda la desinformación, pero es verdad que no existe forma de razonar con un sujeto que ha sido radicalizado por una causa que no comprende ni comprenderá. Por lo tanto, es imposible que entienda que si Israel verdaderamente cae, que es el sentido que cobra expresiones como la liberación desde el río hacia el mar, la expulsión de los judíos, hablar de una Palestina y borrar el nombre de Israel, o minimizar y ridiculizar el nombre del Estado, cae entonces con la caída de Israel, probablemente caiga y lleguen muchos problemas a una Europa que se verá completamente vulnerada en lo que hace a su seguridad. Y aquí remontémonos al mes de febrero, cuando entonces la alcalde de Barcelona, la señora Ada Colau, decide interrumpir el hermanamiento con Tel Aviv, hizo verdaderamente política estructurada a partir de su antisemitismo y sus prejuicios, sin importarle que había otros temas y que todavía siguen estando, que son verdaderamente preocupantes en la agenda local para los ciudadanos de Barcelona, que hacen a la seguridad, especialmente seguridad que está vulnerada por grupos magrebíes y grupos de bandas latinas que operan a simple vista y a plena luz del día. Parece ser que para el ayuntamiento, para esa conformación política, no es tan importante como interrumpir el acuerdo de hermanamiento con Tel Aviv. Entonces, este activismo palestino, plagado de marginales, como decíamos, intelectuales, no está solo asentado en Europa,
o de repente en los campus universitarios de los Estados Unidos, en donde es cierto, el antisemitismo es una de las cartas más fuertes, sino también en América Latina, que es donde existen comunidades cada vez más activas, organizadas y encolumnadas en la munición, tanto periodística, académica y en redes sociales contra Israel. En síntesis, lo que vimos aquí en las últimas horas es volver a repetir lo que sucede entre Israel y Palestina en los últimos años, un grupo cada vez más fuerte que sostiene la mentalidad muy similar a la de 1948, cuando los ejércitos árabes quisieron aniquilar y expulsar a los judíos, en lo que recubre esa idea de desde el río hasta el mar, que es un lema que define esa causa que emana con cada vez más radicalización y más irracionalidad a los poros increíblemente de la sociedad europea. La defensa a priori de ciudadanos europeos a Kader Adnan, insisto, que no era Gandhi, era un responsable de la muerte y el atosigamiento contra civiles israelíes que son inocentes y también responsable de las penurias que los civiles árabes pasan en la Franja de Gaza, se volvió realmente inconcebible para los parámetros lógicos. Es decir, uno puede tener, insisto, distintas ideas, distintas posturas y todo es debatible. Ahora bien, el apoyo al terrorismo es lo que tiene que ser verdaderamente condenado y enfáticamente perseguido y neutralizado por las autoridades correspondientes. Que aquí lo que se empieza a observar es que estas comunidades que operan en España y operan en distintas ciudades de la Unión Europea, caso Samidun, una de las organizaciones señaladas últimamente por su relación con la República Islámica de Irán, tienen un solo objetivo, que es la exclusión y la expulsión de la comunidad judía a quienes la atormentan, a quienes la hostigan, y por supuesto revisten en su categoría o en su discusión del antisemitismo y del antisionismo, lo que esconden verdaderamente es un repudio y una verdadera aversión a la sociedad pacífica con la comunidad judía aquí en Europa. Motivo por el que estamos verdaderamente en una situación compleja que no es irreversible, pero sí, por supuesto, que requiere medidas y medidas lo más urgentes posibles. Bueno, evidentemente la actualidad llama a la puerta, incluso cuando queremos hacer un análisis en profundidad. En este caso nos hemos visto inmersos por estos incidentes de los últimos días, pero bueno, la semana anterior era por el Pesaj y la otra semana Sí, sí, por el Aqsa. Siempre hay alguna razón que puede servir de detonante, porque evidentemente alguien ha preparado ya las mechas para que esto sea lo habitual en la relación de los israelíes con los palestinos, que sí, no es es correcto. algo que tendría que ser así por lógica. O sea, no hay una lógica que establezca que israelíes y palestinos no puedan convivir o formar dos estados pacíficamente viviendo uno al lado del otro. Esto se soñó en algún momento, pero a medida que se acercaban los plazos para hacerse realidad, pues la cosa se fue complicando y hoy en día parece como que es una situación totalmente inviable. Pero vamos a seguir Así hablando de es. esto. Tenemos oportunidades para volver a encontrarnos cada 2 semanas. Como siempre, muchas gracias, Luciano Mondino, y hasta la próxima. No, gracias Jorge a vos y bueno, nuevamente un saludo a la audiencia y espero paz, paz para quienes esta última noche no han podido dormir esperando el posible sonar de una alarma que gracias a Dios no ha llegado en muchas ciudades y si sé que hay heridos, pronta recuperación para ellos y bueno, hasta la próxima.